Siempre me dijeron que debía preocuparme, que la vida se trataba de sentir, reaccionar, demostrar algo a los demás. Pero descubrí pronto que este es el camino más rápido a la esclavitud emocional. El mundo te presiona para que reacciones, te justifiques, te importe. Y ahí es precisamente donde pierdes. El verdadero poder no está en ser aceptado, amado o comprendido, sino en ser intocable. Y para lograrlo, necesitas eliminar la necesidad de complacer que llevas dentro. La frase puede sonar brutal, que te importe un bledo todo, pero es esta brutalidad la que libera. Porque mientras te preocupas demasiado, otros te controlan como a una marioneta. Toda la sociedad se nutre de tu reacción. El enemigo, el crítico, incluso el amigo que te manipula sin darse cuenta. Cuando decides no reaccionar, te conviertes en alguien a quien nadie puede controlar. Lo impactante de esta idea es que contradice todo lo que nos han enseñado. Nos han condicionado a buscar aprobación, a complacer, a responder siempre. Pero el secreto es el contrario. El secreto es el silencio, es la frialdad, es la indiferencia calculada. Es construir una fortaleza interior tan sólida que nada externo pueda penetrarla. Es en este punto donde nace el verdadero poder. Yo mismo tuve que romper muchas cadenas internas para llegar hasta aquí. Tuve que enfrentar el rechazo, la soledad y la humillación. Cada cicatriz me mostró que el dolor es fugaz, pero la libertad que nace de no depender de nadie es eterna. La armadura no se construye con los buenos días, sino con los fracasos, las críticas y el desprecio. Y cuando te pones esta armadura, nada puede tocarte. Por eso he decidido compartir 7 secretos psicológicos que pueden transformar tu mente en territorio impenetrable. Son armas invisibles, pero devastadoras. Y si tienes el coraje de usarlas, descubrirás la oscura belleza de caminar por el mundo sin miedo, sin cadenas, sin que nada te importe. Siempre me ha intrigado cómo algunas personas logran mantener la compostura mientras el mundo se derrumba a su alrededor. No es apatía, es poder, una especie de superioridad invisible que surge cuando simplemente dejas de reaccionar ante lo que no merece tu energía. Con el tiempo he aprendido que reaccionar es menospreciarte. Cada vez que muerdes el anzuelo, alguien más adquiere poder sobre ti. Y esa persona, la mayoría de las veces, ni siquiera merece que pienses en ella. La indiferencia es el lenguaje de quienes no necesitan demostrar nada. La practiqué como un músculo, ignorando las provocaciones, callando ante los ataques, sin mover un dedo cuando todo dentro de mí gritaba por una respuesta. Al principio fue un infierno, pero luego se convirtió en una adicción. La sensación de ya no dejarme llevar por las emociones ajenas, de ya no depender de su caos para decidir mi siguiente movimiento. Esto me dio control, sobre mí mismo, sobre el juego. Y esto es lo que mucha gente no entiende. La indiferencia no es debilidad, es estrategia. Cuando dejas de reaccionar, la gente se desestabiliza, esperan tu colapso, tu crisis, tu desesperación. Y cuando reciben silencio, desprecio o incluso se ponen peor. Lo usé en negociaciones, en discusiones, en enfrentamientos silenciosos en la trastienda. Mientras otros explotaban, yo respiraba. Mientras gritaban, yo sonreía. Mientras se hundían, intentando atacarme, yo me elevaba, precisamente porque me daba igual. Y cuanto menos me importaba, más se desgastaban. Porque el ego humano se alimenta de la atención que decides no dar. Pero dominar este arte requiere una decisión profunda. Abandonar la adicción a ser comprendido, a ser amado, a tener la razón. Significa renunciar al teatro social y empezar a vivir en el escenario del control interno. Y ahí es donde comienza la transición de lo reactivo a lo estratégico. Siempre noté que cuanto más disponible parecía, más abusaban de mi presencia. La accesibilidad constante me hacía predecible, casi desechable. Fue entonces cuando descubrí el juego de la inaccesibilidad, el poder de hacerte único,
de transformar tu ausencia en algo más valioso que cualquier presencia banal. Los seres humanos estamos obsesionados con lo que no podemos tener, y yo aprendí a convertirme en ese objeto de obsesión. Empecé a reducir mis reacciones, desapareciendo en momentos estratégicos, creando una atmósfera de distanciamiento calculado. No era arrogancia, era táctica. Me di cuenta de que, cuando no estoy siempre presente, la imaginación de los demás juega a mi favor. Crea historias, inventa misterios, inventa significados, y esta construcción psicológica es infinitamente más poderosa que cualquier explicación que pudiera ofrecer. La inaccesibilidad también genera respeto. Cuando no te encuentran fácilmente, cuando no estás disponible para cualquiera, tu presencia cobra fuerza. Es como un rey que no sale al encuentro de sus súbditos, sino que los obliga a acercarse a él. Creé este espacio entre los demás y yo, y de repente vi cómo incluso los enemigos dudaban en acercarse. La distancia se convirtió en un muro invisible. Recuerdo situaciones en las que este arte me salvó la energía. Personas que intentaban captar mi atención, ansiosas por una respuesta inmediata, y yo simplemente no se la daba. El silencio y el vacío que dejaba atrás se volvieron más fuertes que cualquier justificación. Fue como soltar una bomba psicológica. Su ansiedad les jugó en contra. Y yo, distante, observaba el desgaste. Pero el verdadero poder de la inaccesibilidad no reside solo en lo que niegas, sino en lo que permites. Cuando aparecí, cuando hablé, cuando me acerqué, se volvió memorable, casi excepcional. Y es en este preciso equilibrio de ausencia y presencia que se construye un aura de fuerza inquebrantable. Pocas armas son tan infravaloradas como el silencio. La mayoría de la gente habla demasiado, se expone demasiado, entrega sus pensamientos en bandeja de plata. He aprendido a usar el silencio como un cuchillo afilado. Corta sin hacer ruido, destruye sin levantar polvo. Cuando todos esperan una reacción, una discusión, un grito, y solo reciben vacío, ese vacío pesa más que 1000 palabras. El silencio es perturbador, porque obliga a la otra persona a lidiar consigo misma. Recuerdo momentos en los que la tentación de responder era casi insoportable. Ataques, provocaciones, intentos de ponerme a la defensiva. Pero cuando comprendí que cada palabra era un regalo para el enemigo, decidí no revelar nada. Esta nada se convirtió en una prisión para ellos. No dejaban de adivinar lo que pensaba, proyectando 1000 escenarios. Y mientras se ahogaban en sus propias suposiciones, yo permanecí intacto. El silencio también tiene una belleza cruel. Devuelve a los demás el peso de sus propias palabras. Quienes hablan demasiado se condenan a sí mismos. Quienes se exaltan demuestran debilidad. Quienes intentan herirte y no reciben respuesta son ridiculizados. He visto a hombres poderosos perder el rumbo porque no pudieron soportar el eco de sus propias palabras ante un adversario que simplemente no reaccionaba. El silencio fue su sentencia. He usado esta arma en discusiones, reuniones y confrontaciones personales. Me di cuenta de que el mundo odia el vacío, y cuando lo impones, creas incomodidad. Esta incomodidad es el terreno fértil donde nace tu poder. Mientras ellos se apresuran a llenar el espacio, tú observas, analizas y decides con calma. El silencio no es pasividad, es dominio. Dominar el silencio significa aceptar la pérdida del placer inmediato de responder para ganar el placer eterno del control. Es dejar que el enemigo se desgaste, dejar que la situación se desarrolle a tu favor sin que tengas que mover un músculo. Y cuando comprendes que no hay nada más brutal que no decir nada, el juego nunca es el mismo. Siempre he visto la ira como un veneno que destruye a quienes la portan, pero también he descubierto que, en las manos adecuadas, puede convertirse en un arma. La ira ajena es predecible, ciega y desorganizada. Y cuando alguien pierde el control delante de mí, ya sé, en el fondo, que la partida está ganada. Porque basta con un paso en falso, un movimiento impulsivo, para que yo dirija la partida como un maestro que dirige la furia ajena. Aprendí a provocar sin parecer provocador, a tocar las heridas adecuadas, a exponer pequeñas verdades que suenan a insultos para un ego frágil. Es casi científico. Una frase oportuna, una pausa calculada, un momento de indiferencia.
y el oponente explota. Lo que para muchos es intimidación, para mí es franqueza. Cuanto más gritan, más rebelan. Cuanto más se exaltan, más se rinden. He visto hombres poderosos quemarse en público porque no soportaban ni una sola mirada mía. La rabia que proyectaban sobre mí se convertía en un espectáculo para los demás, y yo, inmóvil, simplemente observaba. Así me di cuenta. No necesitaba ganar con la fuerza. Simplemente encendí la mecha. El fuego hizo el resto. Y al final, la destrucción que pretendían infligirme siempre era autoinfligida. Usar la ira ajena como herramienta requiere paciencia. No se trata de atacar directamente, sino de crear el escenario perfecto para que el enemigo ataque por su cuenta. Es como soltar un toro bravo en el ruedo. Corre, se cansa, se lastima. Y solo hay que esperar el momento oportuno para el golpe final. Su ira siempre juega a mi favor. Y lo más fascinante es que cuando dominas este arte, no hay necesidad de alzar la voz. Te conviertes en el arquitecto del arrebato emocional del otro. Un estratega que construye el escenario y deja que tu oponente actúe hasta que se destruya a sí mismo. Las cicatrices más grandes que llevo no están en mi cuerpo, sino en mi memoria. Fueron palabras duras, miradas despectivas, momentos en que me tiraron al suelo para reírse de mi caída. Durante mucho tiempo las absorbí como veneno. Cada humillación me corroía por dentro, haciéndome más pequeño. Hasta que me di cuenta, lo que me dolía podía, con la dosis adecuada de conciencia, convertirse en mi armadura. La humillación es inevitable. Tarde o temprano, todos experimentamos su amargo sabor. Pero lo que distingue a los fuertes es la alquimia que crean con ella. Decidí no victimizarme. Cada vez que alguien intentaba reducirme, almacenaba ese ataque como un hierro al rojo vivo, moldeándolo en mi interior. Fue doloroso, pero este proceso me hizo resiliente. Y con el tiempo, las mismas armas que una vez me hirieron comenzaron a protegerme. Recuerdo momentos en que fui un blanco fácil. Se reían de mí, dudaban de mí, intentaban hacerme sentir inferior. Si hubiera reaccionado con ira, les habría dado poder. Pero cuando aprendí a tragarme la humillación, a metabolizarla y a devolverla en silencio, algo cambió. Era como si me hubiera desarrollado una nueva piel, más gruesa, más difícil de penetrar, y cada nuevo intento de atacarme solo reforzaba esta armadura. Lo curioso es que quienes intentan humillarte rara vez se dan cuenta del regalo que te están dando. Creen que están ganando, cuando en realidad te están entrenando. Te protegen de futuras batallas, forjando en ti una resiliencia que solo crece con el fuego de la exposición. Así fue como llegué a ver la humillación no como una derrota, sino como un entrenamiento secreto. Y cuando finalmente te pones esta armadura emocional, nada más te penetra. La palabra ofensiva se convierte en un eco lejano, la crítica en risa, el intento de menospreciarte se convierte en un trampolín. Y en ese punto, la situación cambia. Lo que una vez te destruyó ahora se convierte en combustible para tu ascenso. Pasé gran parte de mi vida intentando complacer a los demás. Era como si cada gesto mío estuviera bajo un juicio invisible, y este tribunal insatisfecho me drenó la energía, me robó mi esencia, hasta que un día comprendí la verdad más liberadora de todas. Nadie te presta tanta atención, todos están demasiado ocupados consigo mismos. Fue en ese momento que empecé a demoler la necesidad de aprobación. La búsqueda de aceptación es una prisión de oro. Crees que estás logrando algo cuando en realidad estás entregando tu alma a cambio de migajas de validación. Me tenía prisionera de esto, adaptando mi comportamiento, ocultando pensamientos y moldeando mis palabras para que encajaran en los moldes de los demás. Pero con cada concesión me sentía más lejos de mí misma, hasta que rompí este ciclo y el sonido de la cadena al romperse fue liberador. El viaje no fue rápido, tuve que experimentar la incomodidad del rechazo. Necesitaba sentir el silencio frío, la ausencia de aplausos, la crítica mordaz. Y al superarlo sin rendirme, me di cuenta de que estaba sobreviviendo, que mi identidad no dependía de sonrisas externas, sino de un eje interno, que, una vez activado, se volvía inquebrantable. La aprobación se convirtió en un detalle, casi irrelevante. Y lo más curioso fue notar cómo, al dejar de buscar la aprobación, empecé a atraer más respeto. Quienes antes me ponían a prueba de repente se dieron cuenta de que ya no tenían influencia sobre mí. La libertad que irradiaba era más magnética que cualquier intento de complacer. No necesitaba a nadie, y precisamente por eso,
Todos querían estar a mi lado. Destruir la necesidad de aprobación es romper las cadenas invisibles que te atan. Se trata de dejar de vivir como una marioneta y empezar a existir como autor. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que la única validación que realmente importa es la tuya. Siempre me ha parecido curioso cómo el frío asusta más que la furia. El grito puede ser fuerte, pero es la calma gélida la que realmente desarma. Cuando empecé a estudiar esta mecánica oculta del frío, me di cuenta de que no se trataba de ser insensible, sino de controlar el termómetro interno. Mientras todos los demás hierven, yo me convierto en hielo. Y el hielo, por silencioso que sea, congela cualquier intento de alcanzarme. La serenidad es una práctica constante. No se logra de la noche a la mañana. Necesitaba observar mis propios arrebatos, reconocer el momento exacto en que la emoción me dominaba y aprender a levantar una barrera invisible. Esta barrera no es represión, sino contención. Es como si guardara mi ira en un bolsillo y me dijeras, ahora no, te usaré cuando sea útil. Esta maestría se convirtió en mi ventaja. Tras bambalinas, vi a hombres perderlo todo por no poder contener su ira. Vi a líderes desmoronarse por no poder soportar la provocación. Decidí no seguir el mismo camino. La serenidad me dio tiempo para pensar, para elegir la respuesta correcta, para dejar que la otra persona se rebelara antes de hacer nada. Y en ese tiempo, el poder cambió de manos. La mecánica de la frialdad también crea misterio. Cuando no reaccionas, cuando no muestras emoción, los demás empiezan a preguntarse qué hay detrás de ti. Algunos te temen, otros te respetan, todos te observan. El silencio combinado con la frialdad crea una imagen de impenetrabilidad que a menudo es más poderosa que cualquier despliegue de fuerza bruta. Con el tiempo, comprendí que la frialdad no era solo una técnica, sino una armadura psicológica. Me protegía de las críticas, los ataques y la presión. Transformaba mis reacciones en decisiones, no en impulsos. Y cuando te enfrías por dentro, descubres lo que significa ser verdaderamente intocable. Descubrí pronto que ignorar puede ser más devastador que confrontar. El desprecio es una cuchilla silenciosa. Corta profundamente sin que tengas que mover un dedo. Cuando tomas represalias le das importancia. Cuando reaccionas le das poder. Pero cuando desestimas, declaras al mundo que la otra persona es irrelevante. Y no hay golpe más cruel que la insignificancia. El desprecio es activo, no pasivo. Es una decisión calculada de ignorar, de no malgastar energía en lo que intentan lanzarte. Lo he usado en situaciones donde la confrontación directa sería una pérdida de tiempo. Bastaba con simplemente no mirar, no responder, no reconocer. La ausencia de mi atención era el castigo más doloroso para quienes buscaban validación a través del conflicto. Comprendí que el ego humano no soporta ser ignorado. El enemigo puede soportar los insultos, incluso una derrota explícita, pero cuando lo tratas como nada, se derrumba por dentro. He visto hombres suplicar hasta la más mínima reacción, porque el silencio y la indiferencia los consumían más que cualquier ataque físico. El desprecio se convirtió en mi arma predilecta en estas situaciones. El poder del desprecio reside en el contraste. Mientras todos luchan por espacio, reconocimiento y voz, tú te alejas del escenario y observas desde arriba. El simple hecho de no rebajarte al nivel del otro ya te coloca en una posición superior. Es una victoria invisible pero definitiva. Porque quienes desprecian demuestran que tienen infinitas más opciones que ese insignificante conflicto. Con el tiempo, comprendí que el desprecio no era solo una forma de ataque, sino también un filtro. Me enseñó a separar lo que merecía mi energía de lo que debía ser arrojado al vacío. Y cuanto más despreciaba, más fuerte me hacía, hasta que la ausencia se convirtió en mi forma más nítida de presencia. Siempre he visto la mente como un castillo. Hay quienes dejan las puertas abiertas de par en par, permitiendo que cualquier palabra, mirada o crítica las invada y cause estragos. Aprendí a cerrarlas. Construí muros invisibles alrededor de mi psique, aislando lo esencial de todo ruido externo. No era para aislarme del mundo, sino para asegurarme de que el mundo no pudiera acceder a mi esencia. Este aislamiento no significa indiferencia total, sino más bien filtrado. He decidido qué dejo entrar, como un guardián que solo deja pasar a quienes realmente importan. Los insultos, los juicios, las expectativas sociales,
Todo choca contra los muros de mi fortaleza y se derrumba sin encontrar resquicio. Esta decisión consciente me ha hecho mucho más difícil de manipular. El secreto está en darme cuenta de que las emociones son puertas abiertas. Cuando mostré miedo, me atacaron. Cuando mostré inseguridad, me explotaron. Pero cuando aprendí a guardarme todo y a guardarme las llaves, nadie pudo usarme en mi contra. Mi mente blindada se convirtió en mi arma definitiva. Porque en el fondo, el enemigo solo tiene poder si le entregas la llave. Recuerdo situaciones en las que todo a mi alrededor parecía desmoronarse. El caos latía con fuerza, exigiendo una respuesta. Y yo, desde dentro, observaba en silencio. Mi fortaleza no era de piedra, sino de autocontrol. Y este autocontrol me daba claridad en momentos en que todos los demás perdían la suya. Fue en esos momentos que me di cuenta. Quien controla su propia mente, controla cualquier situación. Al final, aislar mis emociones no me hizo frío, sino soberano. La fortaleza no me distanció de la vida. Simplemente me dio la ventaja de elegir cuándo y cómo abrir las puertas. Y cuando te conviertes en tu propio guardián, descubres que todo el mundo puede llamar a tu puerta. Y solo respondes si quieres. Pasé mucho tiempo creyendo que necesitaba a la gente para sentirme completa. Familia, amigos, colegas, parejas, todos pilares que sostenían mi identidad. Pero la verdad es cruel. Cuando tu fuerza depende de otros, siempre serás vulnerable. Fue doloroso, pero liberador darme cuenta de que la mayor belleza reside precisamente en no necesitar a nadie para existir plenamente. Esta independencia no surgió de un rechazo al afecto, sino de una reconstrucción interna. Aprendí a ser suficiente para mí misma. Días de silencio, noches solitarias, momentos en los que solo resonaba mi propia voz. Al principio, fue incómodo. Luego, se convirtió en un bálsamo. Descubrí que, sin la necesidad constante de compañía o validación, me volví intocable. No porque no amara, sino porque no dependía. La parte más oscura de este proceso es la soledad transformada en placer. Cuando te das cuenta de que puedes caminar solo sin perderte nada, los demás pierden su poder sobre ti. Ya no pueden chantajearte con la ausencia. Ya no pueden manipularte con cariño ni desprecio. Ya no los necesitas. Y es precisamente por eso, paradójicamente, que empiezan a buscarte aún más. He visto cómo esta actitud cambia la dinámica de cualquier relación. No es frialdad, es abundancia. Te conviertes en alguien presente porque así lo decides, no por obligación. Y esta elección es la esencia de la libertad. Al no necesitar, te liberas de juegos, chantaje emocional y expectativas. El vínculo que perdura es puro, porque no nace de la necesidad, sino de una elección consciente. En el fondo, hay una oscura belleza en sentirse completo en soledad. Ya no temes a la pérdida, ya no te desesperas ante el abandono, ya no te doblegas ante el miedo a la soledad. Caminas con la ligereza de quien ya lo tiene todo dentro, y el mundo lo nota, porque nada brilla más que quien no necesita a nadie. Aquí, cada secreto no era teoría, sino práctica forjada a través de caídas, silencios forzados y luchas internas. No se trata de volverse insensible, sino de liberarse. Cuando descubres que nada puede tocarte, porque nada tiene el poder de entrar en ti sin tu permiso, la vida cambia de color. La frialdad, el desprecio, el silencio, la indiferencia, todo esto deja de ser defensa y se convierte en soberanía. Si hay una frase que lo resume todo, es esta: no me importa nada. Porque en el momento en que aplicas este principio ya no hay cadenas invisibles que te hundan. Ya no hay un enemigo que pueda manipularte. El peso desaparece y en su lugar surge algo excepcional: poder.